Bueno, y pegadito entonces a este triunfo, por el cual estamos, bueno, muy contentos, sumando alegrías por lo menos, ¿no? En alguna área, exacto. Claro. Ahí está, estamos en vivo y vamos a continuar, como siempre, con el programa. Los temas que vamos a estar tratando en el día de hoy. Vamos a empezar con este, que tiene que ver con las internas, pero tiene que ver en realidad del Frente Amplio, pero con todos, porque es el destino de lo que puede llegar a ser la reforma de seguridad social o reforma jubilatoria, no para ser más específicos. Saben que se está con el tema del plebiscito, de juntar firmas, de si se hace, si no se hace. Bueno, hay diferencias dentro del propio Frente Amplio. Por un lado, lo que opina el senador Andrade. Por otro lado, lo que opina el senador Sánchez. Estamos hablando de MPP y Partido Comunista, o sea, dos de los grandes poderes dentro del partido, dentro de la coalición de izquierda. Vamos a repasar lo que dijeron en este tape que armó producción y después lo debatimos acá en piso. ¿Les parece? Okay. A ver. El movimiento social define. Tenés dos posibilidades, tres posibilidades. Hacerte el distraído, enfrentar al movimiento social o acompañarlo. Yo no me hago el distraído, que el movimiento social es parte sustantiva de las luchas populares, y hoy tenés por lo menos dos actores importantes, la FUGBAN y el PICNT, en medio de una campaña. Yo no elegiría el camino de salir a enfrentarlos. Que salgan a enfrentarlos los que hicieron con la seguridad social la reforma. Que la izquierda toda salga a enfrentar al movimiento sindical no es un problema menor para adelante, ¿no? Que alguien que conozca algo de la historia del Uruguay me explique cómo es que haces un diálogo social para avanzar en seguridad social con una izquierda que esté enfrentada al movimiento sindical. No lo veo. Los que plantean no acompañar al movimiento sindical, ¿no tienen previsto que eso puede ser en contra de las elecciones que vienen? Yo, sinceramente, o sea, ¿tienen la certeza de que no acompañar a la Central de Trabajadores y al movimiento cooperativo no paga ningún precio electoral? Yo creo que el Boca se equivoca, porque el Frente Amplio no está enfrentando al movimiento sindical. El Frente Amplio está diciendo que una iniciativa que el movimiento sindical legítimamente ha impulsado no es conveniente. No es conveniente por oportunidad, porque nosotros entendemos que el gran debate del año que viene va a ser cambiar la política económica. Equiparar jubilaciones mínimas a salario mínimo genera una complejidad para los que están trabajando. ¿Por qué? Porque cualquier gobierno, el salario mínimo es la protección de las negociaciones colectivas. Yo digo, vos estás contratado y menos de esto no puedes ganar. De ahí se establecen todos los laudos y todo lo que sigue para adelante en la negociación. Ahora incorporás una variable que es del gasto social. Es decir, yo para cada vez que aumente el salario mínimo tengo que ver si tengo plata para aumentar las jubilaciones mínimas. Por eso creo que lo que hay que hacer es cambiar la ley de seguridad social por una ley con diálogo social y no hacerlo por un plebiscito que genera estas rigideces. Bien. ¿Dónde se ubican en la lógica, en estas lógicas que no son iguales, ¿no? Obviamente hay una que está priorizando el diálogo con el movimiento social, que a mí después me gustaría conversar con ustedes o que me cuenten qué incluyen dentro de ese concepto de movimiento social. ¿Es solo PIT-CNT? ¿Qué más hay dentro de esta bolsa, ¿no? De actores que son protagonistas en las decisiones en general? Parecía una mirada muy estratégica la de Andrade, por un lado, pensando en elecciones. La de Sánchez pareciera centrarse más en el proyecto en sí mismo, ¿no? En los puntos que entiende son más viables, menos viables y por dónde habría que ir para cambiarlo. ¿Qué pensás, Pupo? Bueno, que han logrado el éxito. O sea, vamos a estar discutiendo, debatiendo sobre una polarización entre ellos. O sea, toda la gente poniéndonos de un lado o del otro, poniendo del lado de los comunistas o poniendo del lado de los tupamaros. ¿Cuál sería el éxito de eso? Y el éxito de eso es cuando vos dividís a la opinión en la divide y reinarás. Claro, en la estrategia rastrillo que tienen los partidos políticos, han tenido los partidos políticos hasta tradicionales de este país y que ahora tiene el Frente Amplio. Esta estrategia que están llevando a cabo a partir del momento que definen no definirse, ¿tá? Que dicen no lavamos las manos, ni Poncio Pilato se hubiera animado a tanto, y que el votante decida, lo que están estableciendo es una disputa en la que el elector se posiciona o simpatizo más con la postura de Andrade o simpatizo más con la postura Pero siempre dentro del Frente Amplio. Pero siempre dentro del Frente Amplio. O sea, del punto de vista
electoral. ¿De verdad pensás que es estratégica esta diferencia de Estoy opiniones? absolutamente convencido que eso además lo maneja con mucho acierto, de las virtudes que se le puede de alguna manera endilgar a Fernando Pereira, como presidente del colectivo político que es el Frente Amplio, es llevarnos a todos a que hoy estemos mirando en la pantalla de televisión y tenemos que decidir los uruguayos entre, mirá vos lo criterioso del Pacha Sánchez o mirá lo criterioso de el Boca Andrade. A ver, alguien más, perdón que te interrumpa, Pupo. No me importa que nadie más comparta conmigo, es la visión que yo tengo porque de cara a las elecciones, yo todo... A todo le ves la punta. Sí, a un año de las elecciones, todo lo paso por el cernidor electoral, Bien. porque son bichos políticos, porque son astutos y porque este caso está fantástico. Los felicito. Bien. ¿Alguien más cree que esto es muy lejos del objetivo de discutir el fondo de la cosa, una estrategia política? Yo creo que sí. Ah, mirá, todos los que coinciden con vos. No, yo creo que no. Que no. No coincido bueno, con está. él. No coincido con Pupo en este caso. Yo capaz que no idéntico. Pero parecido. Pero parecido. Bueno, vamos por partes. A ver, ¿por qué no? Bueno, no coincido porque me parece que falta un elemento fundamental antes de la elección, que es la interna. Y esto es toda una discusión para llegar a la interna. Después, el otro paso es totalmente diferente. Entonces, podría coincidir con Si Juan fuera Ramón otro momento si estuviéramos claro. hablando de las elecciones internas, porque esto es un claro reflejo de la interna. Uno que apoya la posición de Orsi y el otro que apoya la posición de Cose, claramente. O Cose apoya la posición de Andrade, u Orsi apoya la posición del MPP. Porque además estuvo presente otro jugador que está muy por encima de estos dos, y no significa un desmedro de dos senadores del Frente Amplio. Estoy hablando del expresidente Mujica, quien ayer claramente manifestó que no estaba de acuerdo con la postura de retocar permanentemente la Constitución, porque él entendía que iba a haber que hacer otro cambio en caso de que el Frente Amplio accediera al gobierno, nuevamente de la reforma jubilatoria, que ese otro cambio significaba claramente un toqueteo de la Constitución. Entonces me parece que ahí se ingresa otro jugador que está muy por encima de ellos dos y no me parece que la estrategia sea esa. Insisto, si es de cara a la interna la puedo entender, porque hace que los frente amplistas, no todo el público, no toda la ciudadanía, sí pueda estar mirando y diciendo estoy de acuerdo con este o con el otro. Y si estoy de acuerdo con este, estoy de acuerdo con tal candidato. Y si estoy en desacuerdo con ¿No este... era más sencillo que se pronunciaran más explícitamente Cose y Orsi? Bueno, viste cuando los presidentes van a una reunión del Mercosur, pero antes van los cancilleres y destraban todo y después van ellos. Bueno, esto es lo mismo. Bien, ¿por qué vos estás más o menos de acuerdo con Bueno, Pupo? yo en la línea en realidad de que sí entiendo que es estrategia política, yo creo que ahí habla el Pacha, representante de Orsi, y habla el Boca, representante de Carolina, y son las dos posiciones que van a estar dividiendo al Frente Amplio y se va a resolver, además del candidato a la interna, se va a resolver dónde se para el Frente Amplista con respecto a este plebiscito. Yo creo que tiene un peso muy importante. Vos hoy preguntabas lo del movimiento social. El movimiento social lo conforma el PIT-CNT, lo conforma FUCBAN, lo conforma la Intersocial, las feministas, todo los ahora. feministas. O sea, todos las organizaciones con distinta representación social están ahí. ¿Qué pasa? No todas están de acuerdo con este plebiscito. De hecho, los jubilados no están de acuerdo con el monto de las pensiones, de las jubilaciones mínimas. O sea, ese punto que está dentro de lo que plantea el plebiscito. Entonces, ahí hay una división, por eso el Boca hoy planteaba FUCBAN y el PIT-CNT. Están de acuerdo. ¿Qué pasa? El PIT-CNT tiene una definición pero política. él habla de los movimientos sociales. Bueno, el PIT-CNT lo resolvió. Más allá de cómo salió la votación, el PIT-CNT hoy va a tener que ir todo embloquelado atrás de lo que fue una votación mayoritariamente del ala ultra del PIT-CNT. Entonces, por una desinteligencia en la votación ¿será más problema del PIT-CNT del presidente? A ver, internamente el PIT-CNT ya tiene un problema, que además viene de definiciones de Congreso en cuanto a estar en el mismo bloque social y político de los cambios que el Frente Amplio. Por eso, todo el tiempo, esto del FAPIT, por lo menos de lo que es una corriente mayoritaria dentro del PIT-CNT. Entonces, ¿qué pasa? El Partido Comunista está en un embrete. El Partido Comunista está metido en la mayoría de las direcciones sindicales, sobre todo de la corriente mayoritaria. Y donde no es mayoría, está en posición de minoría. O sea, que no tiene más remedio que... No le queda otra al Partido Comunista, porque son las mismas personas, dirigentes sindicales, que son los militantes después comunistas de cara a una elección. Entonces, ¿qué van a decir? ¿Que están en contra de lo que ellos mismos tienen que llevar adelante en el PIT-CNT? Pero pará.
Pero, pará. Están Porque en una entonces, posición... Lo que siempre se habló y se discutió de la supuesta falta de o exceso de disciplina partidaria intrapartidos, ¿ahora tiene que haber una disciplina partidaria entre el PCNT y el FA? No, entre los militantes del FA no, del Partido Comunista, que están en las dirigencias de los sindicatos y están en la dirigencia del PIT-CNT. O sea, el Partido Comunista es el que hoy está en un embrete. Bien. Porque lo que hace Sánchez, lo que hace el MPP, que me resulta muy inteligente, buscando ya no solo una proyección a la interna, sino al electorado de centro que define una elección, son los que se van a parar de cara a decir, oh, ojo, porque esto va no solo contra la reforma de este gobierno, porque el plebiscito va más allá y elimina las AFAPs. ¿Qué van a pasar con los 22.000 millones de dólares de los ciudadanos? ¿Qué va a pasar con ese dinero? ¿A dónde va a ir? ¿Qué se va a hacer? O sea, obviamente que el MPP está en una posición muchísimo más de cara a la proyección ya de la elección nacional. Yo creo que el MPP está convencido que gana las internas, o sea, que Orsi gana las internas a COSE y ya se está proyectando al electorado de centro. Entonces, yo ahí creo que está mucho mejor parado el MPP y Orsi con respecto... Es más, Orsi ya se ha manifestado con respecto al plebiscito y ha planteado que es un error. Sin embargo, Carolina Cose hasta ahora no ha sido clara en qué es lo que respalda y no que no. ¿Por qué? Porque el principal sector y aparato que tiene Carolina Cose detrás de su candidatura es el del Partido Comunista, que va a liderar lo que tiene que ver con el trabajo de cara al plebiscito. ¿Por qué? Porque esos mismos militantes están dentro del movimiento sindical. Entonces, posición compleja la de Carolina Cose hoy por hoy. Por eso digo que estoy parte de acuerdo, creo que ya de uno de los candidatos ya es una proyección de cara a la elección nacional. Y tiene otras puntas, ¿no? Pepe mata a los moderados, a las minorías moderadas dentro del FA, las mata, pues las destruye, porque yo creo que... la gente se va volcando más hacia las posturas de Orsi, del MPP, de lo que sea. Claro, pero además, fíjense qué escenario podemos llegar a tener. Es como dice Valeria, Orsi ya se manifestó, contrario a este plebiscito, entiende que la herramienta está buena, pero que no es para hacerlo ahora, hay que esperar en todo caso si el Frente Amplio es gobierno. Bien, ¿qué pasa si, como todo indica, pero pongamos que, bueno, dentro de las posibilidades, Orsi es el candidato? Por eso yo decía que hay que esperar la interna. ¿Qué pasa si Orsi es el candidato? ¿Cuál va a ser la postura de Andrade? ¿Cuál va a ser la postura del Partido Comunista? Después que ya esté definido que Orsi, por ejemplo, es el candidato. Sí, pero ahí sí vamos a hablar de estar en contra del movimiento social. Declaraciones de Andrade, o ¿no? se va a acatar lo que dice Victoria, la disciplina partidaria. O vamos a tener un tramo hacia la elección donde dentro del Frente Amplio va a haber un sector que no va a estar de acuerdo con su candidato. Se cubre Andrade. Mirá que Andrade dice, deja entrever una cantidad de críticas a la papeleta y después te dice, no, pero igual los tenemos que apoyar porque son los nuestros, porque es nuestro movimiento sindical. El tema se dieron... ¿Qué es lo que pasa? Derogar esta reforma jubilatoria y con estos puntos, claramente es un disparate. Pero es un disparate. Vamos a entendernos bien, es un disparate. En sus comienzos, la idea era muy populista y muy linda, ¿no? Volver a jubilarse con 60 años, un mínimo de jubilación, etcétera, etcétera, y derogar las AFAP, en fin. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se empezó a deshilachar un poco la idea, nos dimos cuenta que es insustentable esto. Es insustentable, ¿por qué? Porque, en primer lugar, difícilmente, como hoy hablaban acá, se pueda lograr aumentar el salario mínimo y después poder pagar las jubilaciones, que lo decía el propio senador. 1. 2. Habrá que ver si se te puede jubilar a los 60 años y si hay resto para continuar. 3. Y fundamental, hay 1.400.000 afiliados a las AFAP y hay 1 millón de esos 1.400.000 que optaron por el artículo 8, que vos tenés de ese 15% que te quitan un porcentaje para la AFAP y aparte vos podés hacer un ahorro individual para tener mejor jubilación. Cuando eso desaparezca y lo pongan dentro de una bolsa, ¿cómo le explicamos al millón de personas que no solo le están descontando, ¿verdad?, para la AFAP, sino que aparte aportaron que ese dinero te lo expropiaron y vamos a ver qué es lo que sucede? Es tremendo y electoralmente es tremendo y acá viene el quid de la cuestión. Porque ¿qué es lo que pasa? Suena muy lindo tener una jubilación mínima, trabajar menos años, etcétera, etcétera. Pero hay dos facciones. Una es la radical, que es la postura que tiene el PIT-CNT, alineada con el Partido Comunista, que dice hay que derogar todo. La otra postura de otro sector del Frente Amplio no puede ponerse en contra y de punta y decir es un disparate. No,
¿Qué es lo que hacemos? Vamos a estudiarlo cuando seamos gobierno y analizarlo con una ley y consultar las mayorías, bla, 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 bla. ¿Está claro? Porque no te voy a decir no de frente que no lo puedo hacer. Pero te lo tengo que maquillar. Estoy de acuerdo, pero no en la forma. Estoy de acuerdo con el fondo, pero no con la forma. Por lo cual, ¿qué es lo que pasa? Se dieron cuenta que muchas personas, indudablemente, quizás no voten al Frente Amplio, porque si esto va a ir incluido en la elección, yo, como aporto a la FAP, digo, no, la pucha, yo no quiero que mis ahorros individuales pasen a una bolsa común. Yo era del Partido Socialista, capaz que cambio. No me interesa que esto se lleve adelante. Y a su vez, pensando más allá, ¿y qué es lo que sucede? Porque en caso de que gane el Frente Amplio, pero que no gane COSE en la interna y gane Orsi, yo tengo el Partido Comunista dentro del Frente Amplio. ¿No harán fuerza para sacar esta ley y que se derogue la SAFAP? Yo lo pensaría dos veces. El MPP sigue siendo la... Está bien, pero... Claro, exacto. No, pero vos tenés el Partido Comunista dentro del Frente Amplio. Sí, pero no es mayoría. Lo que importa está acá, bien, pero vos mismo te encargás. seguro está preso. Entonces, es una fuerza política... Hoy es la más votada del partido. Claro, es una fuerza política. El Frente Amplio, en su totalidad, es que la mitad está partida a favor de derogarlo y la otra mitad de sacar una ley para derogarlo. ¿El problema cuál es? Derogarlo, ir a la derogación con la elección, que me puede implicar perder votos, o ir sin la derogación a la elección y después verlo. Es un tema netamente político y de oportunidad. No le importa nada el tema de los 60 años, de la derogación de la SAFAP. Es un tema de poder lograr una mayoría en la elección. Y eso es lo que se están discutiendo entre ellos. No te lo van a decir, no va a salir al aire, nunca te lo van a reconocer. Pero el tema acá no es el fondo de la cosa, sino la forma. Pero no es el impacto... es muy raro esto, ¿no? Porque no es el yo impacto, creo que el impacto, Pepe... pero no es el impacto del resultado por el resultado mismo. Parece un juego de palabras, pero quiero decir, como el resultado, demos por descontado que se van a juntar las firmas, ¿no? Partamos de esa base. por supuesto. Sí, claro. El resultado se va a conocer el mismo día que se conozca el resultado de la elección. Por lo tanto, ese impacto no va a existir, pero va a pesar durante la campaña. Ahí sí va a tener un peso importante. Pero es lo que te estoy Yo diciendo. creo que pesa en la campaña. Pesa en la pero, campaña. En la a ver, campaña va a convengamos, pesar. el Frente Amplio viene de ser 15 años gobierno, Y no con tocó la mayoría SAFAP. parlamentaria, No tocó y la no tocó SAFAP. la SAFAP. Por lo tanto, yo creo que en el fondo también está, que no lo dicen, y a mí me resulta sumamente irresponsable decir libertad de acción. Todos tenemos libertad de acción. Hasta cuando tu partido toma una posición, vos como votante vas a ir y vas a votar lo que a vos te parezca. En realidad no existe lo de mandato partidario. Si vos, vos votás lo que vos querés. O sea, pero sí es responsable decir, el Frente Amplio va a salir a decir, nosotros no estamos de acuerdo con derogar las AFAPs porque por algo en 15 años no las derogamos. No vale. Porque hasta ahora siguen, con el otra reforma es posible, cuando seamos gobierno vemos, el gran diálogo social, pero la otra reforma posible no está, en ningún lado está escrita, y en ningún momento plantearon, Pero nosotros vamos a derogar las AFAP. El tema, Entonces, Valeria, hace dependerá del mucho ruido candidato. dentro del Frente Pero más Amplio. allá del ¿Son las candidato. AFAP las que No, que no dividen depende. el Sí, claro. fondo del supuesto. asunto? Porque Por las AFAP supuesto. son las que sacan de arriba de la mesa que el plebiscito es contra la ley que aprueba este gobierno. Claro. Al ir contra las AFAP, que tienen 30 años, ya va más allá de Y lo ahí- que tiene que ver con la y ahí reforma. Todos ellos saben que es impracticable esto por distintas razones. Por un tema de seguridad jurídica, por un tema de juicios al Estado, por un tema de, nos acordamos los cincuentones, cuando tuvimos que optar, que es el argumento que da el Pacha Sánchez, ¿no? Cuando tuvimos que optar entre pasarnos a la SAFAP o ir al régimen de seguridad social, estuvo prácticamente dividido mitad y mitad. Un poquito más se fueron al régimen de seguridad social del Estado. ¿Y qué pasó con los que se quedaron en la SAFAP? Tenían que pagar... tenían que pagarle al Estado por los aportes no realizados. Si ahora esto se diera de que desaparecen las AFAP y desaparece el ahorro privado, en definitiva lo que va a pasar es que el Estado va a tener que pagarle a todos los que decidan eso. Es una cifra monstruosa que le cuesta al Estado Nacional. Todos ellos saben que esta reforma que están planteando o que el efecto que generaría en caso de salir favorable el plebiscito es absolutamente impracticable. Pero al Partido Comunista y a las organizaciones sindicales esto les sirve primero como gimnasia, segundo como efecto movilizador de su gente, tercero como efecto de lucha frente a un gobierno que hoy por hoy no les cae en gracia,
Y tercero y cuarto para diferenciarse, ¿Y qué van a hacer? de la otra ¿Qué línea van a del hacer? frente. ¿Van a ensobrar? ¿Qué van a hacer? Pero te pones gente en contra, ¿ah? Porque Bueno, además a ver, tienen el aparato más grande dentro del Frente Amplio tiene el Partido Comunista. Movimiento de militantes, organización, llegada, lo tiene el Partido Comunista. El MPP será muy grande en votos, pero no tiene la misma estructura que tiene el Partido Comunista. ¿Cómo hacen? Pero, Valeria, ¿ensobran, no ensobran? ¿Hacen campaña a favor? ¿Qué pasa si gana el Frente Amplio y les derogaron las AFAPs? No les van a derogar. El Frente Amplio no sabe qué es lo que va a hacer. No llega justamente por el peso que tiene, con el peso que tiene el MPP, que es un peso relativo, sumáselo al de toda la coalición multicolor. Cuando haces la suma entre la derecha y el centro, ahí sí es imposible que esto salga adelante. ¿Pero quién te asegura que no saquen una ley para derogar las AFAP siendo gobierno? Bueno, tendrías que tener mayorías parlamentarias. Tendrías que ¿no? tener mayorías parlamentarias. Y eso no es un camino que se pueda estar pensando. Yo te voy a hoy por decir hoy. una Puede cosa. ocurrir, Sí. pero no sé si A es... ver, creo que el 15%, ¿no?, del salario, que es lo que se descuenta, y de ese 15% a los que ganan creo que menos de 80.000 pesos, el 50% va para una FAP y el 50% va para el BPS. Hasta ahí estamos. Después hay como 3 o 4 franjas para arriba, pero digo, el grueso es ese. Sí. ¿Está bien? El grueso es ese. Que es el grueso de la población, ¿no? Digo, asalariada. Ahora, ¿vos votarías a un partido que puede correr riesgo tus ahorros individuales? De la gran mayoría de los trabajadores. ¿Vos lo votarías? Lo que pasa es que si el candidato es Yo no sé Orsi, Por si eso lo insisto que votaría. depende del candidato es Orsi, candidato, porque además si vos tenés, aún cubren teniendo por ese mayoría lado. parlamentaria, ¿quién te indica a vos Y bueno. que, por ejemplo, quienes responden, supongamos de nuevo que Orsi sea, está el bien. candidato y el presidente, ¿quién te dice a vos que llegado el momento de votación en la Cámara, dentro del Frente Amplio, ese sector va a votar después de haber dicho durante todo este tiempo no vamos a tocar las AFAP? Es una duda. El problema Es una es que- duda. la duda está. Pero es El una problema duda es que que está en el- dentro de un partido que puede llegar a ser gobierno de un sector muy poderoso dentro del partido, ¿no? social que plantea el propio Pacha, ¿no? El Pacha Sánchez plantea el gran diálogo social para hacer otra reforma, la que es posible y que no sabemos cuál es. Obviamente el movimiento sindical tiene en la plataforma hace 30 años desde que existen las AFAPs, el movimiento sindical está en contra de las AFAPs. O sea que cuando se reúna en ese diálogo social con el movimiento sindical le va a decir tenés que eliminar las AFAPs. Valeria, el diálogo social es humo. Bueno, Eso es pero entonces humo. se les cae Eso es todo. para no decir estoy en contra de esto. Pero es lo humo dicen todo que están eso. en contra. No Lo te dicen digo- que están en contra de esta reforma. Pero digo, no. Dicen que la reforma es mala y es perjudicial Sí. y hambrea al pueblo y bueno, todo eso que se dice. Están en siempre. contra del ¿Está aumento de bien? la edad jubilatoria, Pero yo no te están en puedo decir contra de que vos, puedas trabajar jubilado. Está bien, de pero todo. vos, compañera mía de partido, y en este caso representando a uno de los dos sectores mayoritarios, no vos, digo, me estoy refiriendo en abstracto. Bueno, no me la comprometa, No, no se por la quiero favor. Vos decís si yo fuera Orsi o si fuera Carolina Cose. yo no puedo decirte estoy en contra de lo que estás diciendo porque me parece que está muy mal y no se va a poder aplicar. Te tengo que decir, no a vos, al grupo de votantes. Lo podés decir ahora. No, No lo podés decir no, después que esté definido el no. candidato. No, porque ahí sí tenés grieta. No, porque ahí te tenés que ajustar a la Ahí disciplina tenés grieta. partidaria. Es como que, imagínate, vamos a ponerlo por el otro lado, en la coalición Delgado es el candidato y surge como candidato a la presidencia para encabezar la coalición y que dentro del sector haya gente que diga, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Lo puedes decir ahora. En el pero si momento que todo- ya tenés el candidato, te tenés que encolumnar. Pepe, si toda Pero la- el Partido por Comunista ya tiene definición, por eso es Pepe. pero O sea, por eso es el riesgo que plantea Orsi en cuanto a estrategia electoral, de decir, muchachos, no puede empezar a deshilachar esto ahora, porque después, ¿qué vamos a hacer? Cuando yo ya sea candidato, ¿cómo manejamos los apoyos? ¿Cómo surcimos todo eso? Orsi es muy inteligente, es muy delicado al momento de hablar. Entonces y vuelvo hablar a con preguntar, mucho aplomo. Más que estratégicamente, delicado es ambiguo, desde la ¿no? perspectiva política y estratégica, con miras a las elecciones, finalmente, si fuere una estrategia, ¿es la correcta? Es la única que tienen, porque La de Orsi sí. la otra implicaría como partido, que fuera algunos le llaman la coalición de retazo, ¿no? Pero como partido, frente a un tema tan sensible en el país, para mí tienen la obligación ética de tener una definición. Es como si a Trump le preguntaran por el cambio climático y no te dice nada. Te dice, bueno, yo que no sé, dejo en libertad a mis votantes para que decidan si el cambio climático existe. No, el tipo se juega una opinión y estará equivocado, ¿no? Pero en los temas claves del país vos tenés que tener una opinión. Tienen una definición, Juan. Sí, La definición es que están en contra de la Pero reforma. Orsi ya la manifestó El la tema- definición. La que no ha manifestado todavía es Cose. pero han dicho que es una reforma. Perdonen que agregue un dato más. De última, al final de cuentas, si las firmas se van a conseguir, quien termina decidiendo va a ser el pueblo.
por democracia supuesto, directa. pero cuando vos Bueno, vas a y una- ahí... Pero cuando vas a una elección nacional para elegir un presidente, ¿verdad? Sí. Y tenés que ir con una papeleta de derogar esta reforma jubilatoria, vos de repente lo pensás y decís, yo te voté siempre, pero capaz que acá, en esta no te la llevo. Esto es muy peligroso. Es peligroso, no me interesa que me toquen el dinero que yo ahorré durante 20 años y después no sé a dónde va a terminar. Te quiero mucho, hiciste buenos gobiernos antes o no, no lo sé. Pero yo en esta, que me va a tocar el bolsillo directamente, yo capaz que no te la Bueno, pero llevo. vos porque estás pensando desde la lógica de que le ves y advertís en esta reforma un montón de virtudes y de beneficios para la gente trabajadora. ¡No! Pensá que el que... No, Los- no le ¿cómo advierto beneficios. Es necesario. Bien. Nada más, no hay ningún beneficio acá. Pero eso tiene una Bueno, solución, pero Pablo. lo estás mirando desde la perspectiva de Es hay que una votarla. solución. Está, hay que votarla. Pero eso- Ponete a pensar en quienes no están 100% de acuerdo, que realmente creen que hay una reforma posible, El tema una es alternativa. el tema es lo de las AFAPs, pero Victoria. cuando Lo que tenés a todo el- mueve Bueno, a pero uno- entonces todo hay el que poner el MPP tema haciendo AFAP muecas en contra. sobre Es la que- mesa sin disfraces. Es que ese va a ser, para Y mí, sí. ese va a ser el debate. Va a ser un O sea, tema de vos hoy campaña, tenés va a ser uno de los principales vos temas de tenés campaña, la coalición de gobierno... llegar a serlo? que Yo creo que sí. La coalición de gobierno que defiende esta reforma y que defiende que no se deroguen las AFAPs y que ese dinero pase a no se sabe qué. Y Bueno, después- algunos dicen que al BPS y Bueno, entonces pero lo así. que pasa es que no está Pero claro. deja de ser proporcional a abierto. tu ¿Usted le daría aporte, sus ¿no? ahorros Queda- individuales queda al BPS abierto. para que se los administre y El después tema vemos si es- te los devuelve? que el Frente Amplio va a tener una posición dividida. Ambigua. Porque depende. Vas a tener dirigentes hablando en plena campaña, después de que pase la interna, gane quien gane, vas a tener dirigentes que van a ir apoyando el plebiscito Claro. y vas a tener dirigentes que van a decir que no Y eso es apoyan. Bueno, bueno ese y es es el malo. escenario que yo Entonces planteaba. eso bueno y es divide malo, al es Frente bueno y es Amplio. malo. Como, yo no sé sí, si es como bueno. todas las cosas, Es siempre. bueno y es Depende de malo donde para te ellos. pares. La oposición tiene en una campaña cosas a favor y cosas en contra, al igual que el oficialismo en una campaña tiene cosas a favor y cosas en contra. Pero Es pensando en obvio. ganar votos objetivamente y de dónde es que hay que pescar esos votos. Del centro. Entonces, ¿realmente es favorable que vos tengas dirigentes frente amplistas diciendo hay que derogar las AFAPs y hay que votar el depende, plebiscito? depende si tu Desde ese candidato, lado no, si pero tu tenés candidato no está nosotros. de acuerdo. Sí, pero forman parte. Y forman parte. Y van a trabajar Bueno, a pero favor de esto. Ahí es donde justamente va a trabajar los dirigentes de la coalición multicolor, van a trabajar para aprovechar esas fisuras. Esa ambigüedad. Es una ambigüedad. Yo creo que tiene cosas a favor y tiene cosas en contra. La primera cosa que le veo a favor es que la estrategia que ya ha dicho Fernando Pereira es apostemos todo a que en las internas la gente nos prefiera a nosotros y vote entre opciones nuestras. ¿Ah? Yo creo que ellos quieren absorber por ahí. Después tienen un problema futuro. Ta, que yo lo ¿Me reconozco. contás el problema futuro después de la pausa? Dale. Dale, ya venimos, ¿eh? Ya venimos.